¿Qué onda? Bienvenidos al podcast de Derecho y Al revés. donde hablamos de derechos pero con sabor a chisme legal. Porque aquí no te aburrimos con definiciones largas, bueno, un poco sí, pero sí tiramos la pura verdad. El día de hoy nos van a acompañar compañeros del cuarto semestre, estudiantes del cuarto semestre de Derecho. Está Ezequiel, aquí presente, Ruby, Hola. Juan Un placer. y Belén. Hola. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de si Bad Bunny es reptiliano. Hoy vamos a hablar de algo más serio pero también misterioso, que son los tratados internacionales y esas cosas que firman el gobierno y luego se hacen los locos. Entonces, ¿qué son las garantías internacionales? Y todo enfocado en Guatemala. Vamos a hablar también, pues vamos a tocar un tema que puede ser un poquito aburrido, pero cuando nos damos cuenta de que en realidad nos puede salvar la vida, pues ya se vuelve un poquito más interesante. Entonces es necesario que conozcamos a profundidad pues, más de este tema y que también le proporcionemos un poquito más de información a otras personas. Bien, entonces Guatemala sí ha firmado varios ya tratados a nivel internacional en donde ratificamos nuestros derechos humanos. Sí, claro, pero también se hace la loca cuando toca cumplirlos. También en Guatemala esa se hace la vista gorda. Sí, bueno, de hecho Guatemala, como ya lo dijeron, pues sí tiene tratados que al final como que quedan un poquito olvidados, solo los firman, quedan olvidados. Entonces, entre estos podemos mencionar como ejemplos el convenio 169 de la OIT, que trata sobre los pueblos indígenas y tribales. También está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes, entre muchísimos otros que muchas veces como que no conocemos muy bien. Entonces, ustedes pueden darme como un poquito de su opinión sobre por qué creen que se dice que los tratados al final quedan olvidados. Bueno, en este caso yo pienso que es por la discriminación en áreas rurales, porque muchas veces son abandonados las personas de ese lugar, cuando pues no debería ser así. Yo siento que tendríamos que tener igualdad, como bien dicen, todos tenemos De iguales hecho, dice derechos. nuestra constitución, Que tiene que haber eso. igualdad. De todas maneras, es esencial recalcar una cosa. Vean, en la Constitución se establecen derechos, especialmente como lo vienen diciendo de la OIT, de las comunidades indígenas. Por ejemplo, se establece desde el artículo 56 al 65 lo referente a la cultura. Y de ahí también hay otro apartado que dice comunidades indígenas. Ahí lo dice en la Constitución. Desde el artículo, si no estoy mal, del 66 hasta el artículo 70. Pero qué curioso, ¿verdad? Que esté ahí y no se haga efectivo. Que tenga que ser internacionalmente reconocido para que por lo menos se diga que tienen derechos y que se pueden respetar. ¿Qué opinas? Exactamente. ¿Qué dices? De hecho, bueno, no enfocándonos tanto, bueno, en mi caso, no enfocándome tanto en estos convenios en sí, más bien, son, sí, por así decirlo, son herramientas, sí, del ámbito internacional, donde si fueran aplicados correctamente, estos convenios tendrían un impacto significativo no solo en la comunidad indígena, sino también en toda Guatemala, donde sí existe, sí, pero que no son aplicados correctamente, donde el control constitucional de nuestro país presenta carencias para su efectiva realización. Por ejemplo, hay descuidos hacia las comunidades indígenas, como lo mencionaba Belén, donde específicamente se ven envueltos en discriminación, marginación, y eso provoca que estas personas de estas comunidades no tengan acceso a oportunidades para sobresalir tanto en la parte educativa, personal y también contribuir al progreso social, porque no se trata de un individualismo, se trata también de construir una sociedad sobre bases de igualdad, Exacto. equidad. Recordando también que eso es un proceso que se ha llevado totalmente históricamente. Es decir, Exacto. no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ha cambiado es la forma de gobierno y quiénes gobiernan. Y de ahí no ha cambiado Sí, absolutamente igual. nada. Sí, exacto. Y como, bueno, si le pusimos un poquito de atención al curso de Derecho Constitucional, pues sabremos que la Constitución pues es la norma de mayor importancia que tiene Guatemala.
Sin embargo, pues surge algo en el artículo 46 en donde se habla de la preeminencia de los tratados internacionales en materia de de derechos humanos. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan sobre esta relación que están teniendo ahí? De hecho, bueno, tomando la palabra, esa relación, bueno, de esa preeminencia en sí, bueno, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, quien prevalece o quien es realmente el primero, por así decirlo, es la Constitución, porque es producto de la voluntad del pueblo. Eso nadie se lo discute ni nadie lo delega. Pero ahora, en materia de derechos humanos, sí existe cierta supremacía de este ámbito de derechos humanos, porque pues los derechos humanos se constituyen como un conjunto de valores, derechos inherentes a la persona por su condición de ser realmente persona, y que le van a permitir y darle la posibilidad de realizar una vida plena, en dignidad, en condiciones de vida aceptables. También recalcando, así como dices, ese es un principio de universalidad, es decir, que los derechos humanos son totalmente idénticos a la persona humana en todo tiempo y lugar, sin importar su sexo, Y para todos. género o origen, y para todos, incluyendo a los que estamos acá Todos, presentes. sí, sin Es que- exclusión. Sí que hay derechos. Y eso está en la Constitución, ¿verdad? Exactamente. Obviamente. Exacto. Ajá. Ajá, sí. Bueno, también, ¿ustedes qué creen cuando se firma un tratado y este contradice a nuestra Constitución? ¿Qué piensan? Bueno, cuando se firma un tratado y contradice la Constitución es bastante claro. Se dijo que la Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro de la República. Entonces, por ejemplo, en el artículo 44 dice que cualquier disposición gubernativa, ley o norma que contradiga lo garantizado en la Constitución, esto habla también de derechos, pues es totalmente nula de pleno derecho, ¿verdad? Exacto, de pleno derecho, porque, pues bien, como lo habíamos mencionado, Guatemala en sí se basa por el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, cuando sea invitado a ratificar un tratado internacional sobre cualquier materia, bueno, en este caso sería, bueno, laborales, por ejemplo, pero ese tratado contradice lo que establece el Código del Trabajo promulgado realmente en Guatemala, pues se debe declarar la inconstitucionalidad de ese tratado, ya que pues estaría violentando en sí la supremacía constitucional. Perfecto. Y bueno, sabemos que el derecho internacional no viene a imponernos Sí, una norma, sino que de hecho viene a intentar mejorar ya nuestra Sí, Constitución. exacto. Entonces, bueno, yo considero que pues sí llega una norma que puede ser muy buena o para beneficiar los derechos de todos. Entonces, pues se puede ya convocar una Asamblea Nacional Constituyente y pues tratar de ver cómo se puede modificar o redactar mejor nuestra Constitución. Bien. No sé si alguien quiere un poquito más de... No, solo decir que pues sí, no se puede contradecir en la Constitución. Exacto. Sí. Y bueno, ya sabemos que aquí como que a veces funcionan, a veces no funcionan bien las relaciones, pero hablando de un caso que fue muy controversial también y que vimos cómo funcionó el derecho internacional en relación al derecho interno, fue en el caso de la CICIG, que bueno, como todos sabemos fue un caso muy escandaloso, ya que estaban en contra del presidente, la CICIG, entonces fue un caso muy grande. Que de hecho, pues, aunque actualmente ya no se encuentra dentro del país, sí se vio cómo se luchó contra la impunidad gracias a la ONU también. De hecho, fue el presidente que no quiso renovar en el 2018. 18 y en el 2019 ya no Exacto. pudo Ya no funcionar. pudo. Y eso es un poquito raro. Si nos Sí. ponemos a pensar, ¿por qué no quiso? Bueno, pero para entender qué es la CICIG, pues, es una comisión de la Organización de las Naciones Unidas que se constituye dentro de la sigla de CICIG, que significa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pues bien, para entender cuál era el objetivo de la CICIG tenemos que definir primero qué es impunidad, pues para tener el contexto. Bien, la impunidad en sí, pues es ese acto o son aquellas actividades que se realizan a fin de realizar una persecución a aquellos a quienes no se le han impuesto una pena por delitos como fraude, corrupción, etcétera. Muy importante, yo no sabía nada sobre Sí. Bueno, comentándole. Bueno, la función de esta institución era ser auxiliar del Ministerio Público en el ámbito de la investigación de estos problemas como corrupción y difamación, etcétera, etcétera. Pues bien, dentro de sus funciones
Y recordando, dentro de sus funciones y lo más resaltable es que realizó 140 investigaciones, casos que presentó, a lo cual se pudo llegar a una cifra de 1.500 posibles imputados, pero dentro de esos 1.500 solo se llegaron a imponer 400 penas, a lo que quiero resaltar que esta institución, si no la hubieran deshabilitado, pues hubiera significado un progreso significativo para Guatemala. Un gran cambio para Guatemala. Guatemala. Por ejemplo, Un camino. dentro de las funciones o dentro del periodo de esta institución, se pudo revelar un caso que se llama el caso de la fila. La fila o... Bueno, si quieres poner un sinónimo de fila a línea, pues A es línea. tu definición. Línea. Pero sí, es Lo línea. he sí. escuchado como la línea. Sí. Bueno, dentro de esta línea, pues este caso obviamente se basó en desencadenar una cadena de corrupción, no solo... Y este caso no era de entre particulares. Cabe resaltar de que era una red de corrupción del Estado con organizaciones internacionales, pero no organizaciones internacionales como la OIT, no. Eran organizaciones internacionales de exportación de productos, a lo cual se cesó básicamente en exonerar a estas instituciones internacionales a no pagar impuestos en el país. Exactamente, y bueno, como sabemos, Jimmy Morales, el comediante que llegó a ser presidente, la verdad sí se tiró buenos chistes ahí en el Congreso y con todo lo que dijo respecto a la CICIG, que según él, pues la CICIG estaba entre sus funciones, estaba pasando de sus funciones, que estaba creando inestabilidad política, que buscaba destruir el gobierno, persiguiendo específicamente a sectores del gobierno. Pero bueno, entre tanto que dijo, cuestión que logró, como bien lo dicen, sacar a la CICIG de Guatemala, y con él un gran avance para nuestro país. Ahora, ¿qué opinan ustedes respecto a todo eso que sucedió? ¿Algo que opinan? Yo siento que es muy curioso cómo cuando alguien intenta hacer un cambio o fomentar pues que el pueblo se levante, entonces vienen y lo acusan de terrorismo, de que él está haciendo revuelo entre todos, entonces está muy curioso ahí como entre el gobierno como que nos quieren silenciar. Sí. Y recordando también de que en aquel entonces la CICIG, como bien lo dijo Ezequiel, era un auxiliar del MP, ni siquiera tenía potestad de poder acusar penalmente a alguien frente a un tribunal, porque ese siempre siguió siendo del Ministerio Público. Además de eso, también era totalmente autosuficiente, es decir, que no le pedía a nuestro gobierno de aquel entonces que le pagara, sino que por su carácter internacional recibía fondos e inversiones de la ONU y otras organizaciones internacionales que de buena manera buscaban apoyar a nuestro país. Tomando en cuenta también eso que estamos platicando de que cómo intentamos mejorar, cómo alguien intenta venir y hacernos cambiar de las ideas que tenemos tan cerradas. Por ejemplo, no sé si se enteraron del caso de Mirna Chang, en donde fue Mirna Chang. Sí, fue un caso muy polémico y es Terrible, muy terrible, fuerte terrible. cómo nos damos cuenta de que al querer alguien venir a investigar las situaciones que están pasando dentro del país y lo que nadie habla, entonces ya como que no le gusta al Estado, no le gusta al ejército, entonces vienen y pues ya, las matan, las asesinan, como fue el caso de Mirna Chang. De hecho, o sea, tomando en cuenta lo que dijo, en ese entonces cuando alguien levantaba la voz, cuando por ejemplo Mirna, que era una antropóloga social, se enfocó en la investigación de básicamente la pobreza, de todos los indígenas que sufrieron durante el conflicto armado, pues como dice, la mataron. Sí, y de manera brutal, sin ningún tipo de... ¿Con qué? 37 apuñaladas. 37 puñaladas. De hecho, no, en ese hombre. entonces, como les digo, se tomaban como guerrilleros, o sea, imagínense, Sí, o sea, como guerrilleros ya los que... a una levantaban la profesional. voz. Exactamente. Cuando ella solo estaba haciendo una investigación, más que todo Exacto, ya se les venía y se trataba como terroristas o que estaban en contra de la fuerza del Estado que se estaba teniendo. Y este caso fue muy interesante porque de hecho fue el primer caso en donde se obligó a un Estado a que reconociera su responsabilidad sobre la muerte de Mirna Chang. Entonces es curioso cómo después de tantos años, pues, o sea, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos vino y dijo que sí, que Guatemala era responsable. Si no estoy mal, fue en el 2003.
donde ya se dictó sentencia. Exacto. Entonces, imagínense desde ese momento en donde se hizo responsable de Guatemala y se le obligó a tomar medidas para que esos casos ya no volvieran a suceder, pero volvemos a verlos, por ejemplo, en el caso del Hogar Seguro, que fue un caso también muy triste. Sí, Sí, demasiado bastante trágico. triste. Y de hecho, o sea, hay que recordar o hay que resaltar que fue la hermana quien persiguió el proceso y tardó 14 años. 14 Imagínense, años. 14 años para que pudiera hacerse justicia. Y Ni ha terminado. Ni ha Ni terminado, ha terminado porque- la justicia. Y- Ni ha y terminado. sabe ¿Cómo que- quedará el Ajá. Estado en este? ¿Y saben qué es Exacto. lo raro? ¿Saben qué es lo raro? Que, bueno, Mirna fue asesinada en 1990, el 11 de septiembre de ese mismo año, obviamente. Pues bien, dentro de ya en ese año, pues ya se había promulgado nuestra constitución, que fue en 1985, que entró en vigencia en 1986. Cabe resaltar, y algo muy curioso, en que en esta constitución ya se reconocía el derecho de libre expresión del pensamiento. Exacto, eso Ajá, mismo, como un eso. derecho Exacto. inherente a la persona. Pues bien, esta señorita, dentro de sus derechos, obviamente, pues sí podía realizar esta actividad de realizar una investigación sobre el contexto del conflicto armado interno. Pues bien, sabemos que el conflicto armado interno pues se puede simplificar en una guerra donde se vulneraron y se violentaron derechos humanos. Además de que esta señorita realizó investigaciones en gran parte en Alta Verapaz a fin de evidenciar pues la vida deplorable de las personas, específicamente de comunidades indígenas, donde ella en ese entonces, antes de su muerte, pues ya había realizado su investigación, ya estaba todo preparado, carátula, introducción, etcétera, etcétera. Pues ella ya estaba a punto y ya tenía los medios para poder publicarlo, pero aquí surge algo raro. Bueno, raro no, más bien como que controversial. Pues se afirma que esa investigación, si hubiera salido a la luz, pues pudo haber evidenciado los actos atroces que el Estado de Guatemala realizó en el conflicto armado interno. Lo cual no les convenía. Pero no les convenía. Completamente. Y lastimosamente, como se viene recalcando, el caso de ella pues ha sido uno de muchos tantos otros profesionales e intelectuales que sufrieron las peores acciones que un ejército haya podido hacer contra su propio pueblo. Y eso se queda marcado en que Guatemala en Centroamérica es el único país que comparte un diario militar con la Alemania nazi de 1940. El único país. No, imagínense también morir de una manera muy triste, o sea, los familiares, todo. O sea, no solo triste, sino atroz, Sí, inhumano. exacto, Sí, inhumano. Enojados con el Estado porque en teoría el Estado garantizaba La Sí, vida, exacto. garantiza la vida, la salud. Exactamente. Donde no solo, bueno, recordando otra vez sobre la supremacía constitucional, establece en el artículo 1 y 2 destinados a la persona y los fines del Estado, donde dice que protege a la persona y a la familia. Pues bien, ¿dónde queda ese deber de realizar el bien común y de proteger a la familia en relación a la familia de esta señorita? Preguntémonos qué fue lo que sintieron, porque normalmente una familia se encuentra unida en valores de amor, de amistad, etc. Pues bien, ¿qué fue lo que sintieron? Pues obviamente es terror, tristeza, porque ¿quién no le dolería ver a un ser querido morir por realizar algo que tal vez enfrente del Estado estaba mal? Sí, cuando Pero, su único ajá. sueño fue hacer realizar la investigación. Sí. Exacto. Y tal vez no como un fin individual, sino como un fin más colectivo, de mejorar pues la calidad de vida de los guatemaltecos. Y sabes, lo más triste de esto es de que el propio Estado fue quien nos Sí. localizó. Sí. Ay, Ajá. y fue quien trató de minimizar la situación, trató de esconder la situación, hizo caso omiso a eso, que llegó hasta la Corte Ajá, la Corte Interamericana Interamericana de de los Derechos Derechos Humanos. Humanos. Exacto. Y esto, sí, de hecho esto sucedió porque, como lo mencionaste, la hermana realizó el proceso. Pero nunca se llegó a nada, porque según el Estado guatemalteco delegó de que ella iba en contra de la moral, calamidad pública, etc. Exacto. Nunca se realizó justicia en el territorio guatemalteco, sino fue en el año 2003 que la Corte Interamericana sí ya tuvo una intervención y dictó una sentencia donde sí Guatemala públicamente se reconoció como culpable y como responsable de este acto. Es donde nos damos cuenta que la Corte Interamericana es como la mamá que le va a ir a jalar de Sí, la oreja. exacto, Creo, ¿no? exacto.
Y de hecho sí fue así, porque Guatemala fue uno de los primeros estados en que se vio obligada a reconocer la culpa. Entonces, eso estaba muy Primera vez curioso. que es primer lugar en algo. Pero imagínense que llegara hasta la Corte Interamericana de los Derechos, o sea, En su su propio Ajá, país. y en su Exacto, propio es país decir, puede... Sí, Tuvo Pero que han venir un sucedido organismo muchos casos internacional. así, o sea, aparte de este, son demasiados los casos que Sí, se han visto, demasiados. tanto ya de líderes comunitarios como de niños, o sea, hay casos de niños y siendo Guatemala pues teniendo tantos artículos que protegen A los derechos de los niños, entonces cómo esto se ve violentado. Por ejemplo, en el caso del Hogar Seguro de la Virgen de la Asunción, en donde, si no estoy mal, 56 niñas fueron encerradas en un aula a modo de castigo porque supuestamente estaban siendo muy irrespetuosas. Entonces, sí, como rebeldes. Entonces, como un niño cuando viene a protestar para que se defiendan sus derechos o que se respete su dignidad humana, entonces ya las toman como rebeldes. Y de estas 56 niñas, 41 niñas luego de un par de horas fueron halladas ya calcinadas, fallecieron calcinadas, y 15 más fueron trasladadas a centros hospitalarios de emergencia. Si no estoy mal, muchas tuvieron que ser atendidas fuera de Guatemala. Entonces se me hace muy curioso cómo esto sigue sucediendo cuando se supone que el Estado de Guatemala está protegiendo la vida. Es interesante porque ese caso pasó en 2017 y fue cuando Jimmy Morales estaba en la presidencia, ¿no? O sea, de verdad, la verdad que Jimmy Morales ni nunca se pronunció sobre el caso. Y ¿saben qué es lo raro? Porque bueno, sabemos que el 8 de marzo es un hito histórico muy relevante y muy importante, no solo a nivel mundial, sino también ya en una parte humanitaria para las mujeres. Pues bien, se reconoce pues un día internacional para las mujeres, pero ¿saben qué es lo raro? Que dentro del 8 de marzo de 2017 fue donde se realizó este acontecimiento de la casa de... sí, exacto. A mujeres. Sí, fue un acto muy triste y que de hecho sigue siendo objeto de estudio a nivel internacional. Pero Y como volvemos a recaer, las niñas ya habían denunciado abusos, o sea, no fue rebeldía porque sí, fue porque los policías, los encargados, las habían cerrado porque sí, sino que ellas habían denunciado abusos sexuales, físicos y psicológicos, los cuales el Estado hizo caso omiso, no le dio importancia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si el Estado garantiza, por qué hizo caso omiso a esto cuando el Estado debe garantizar la seguridad, la integridad? Qué curioso la que vida? digas eso, mira. En 1990, Guatemala fue de los primeros estados en ratificar el Convenio Internacional de los Derechos del Niño. Hasta el momento ni siquiera Estados Unidos lo ha ratificado. Y siendo Guatemala de los primeros, no ha podido hacer absolutamente nada para proteger a la niñez y adolescencia. Ahora bien, se entablaba también, ¿verdad?, de que las estructuras estaban muy mal y que también por eso también influyó en que ellas también la estaban pasando muy mal, o sea, estaban en unas condiciones de vida totalmente inhumanas, por decirlo. Precisamente en ese año, la Secretaría de Bienestar Social, que es la encargada de velar por que estos centros sean totalmente adecuados, recibió casi 225 millones de presupuesto en ese año, solo en ese año, a inicios. Y saben qué irónico, porque en 2017 Guatemala ya había firmado miles de tratados. Entonces, qué irónico, ¿no? O sea, que al final de cuentas firmemos y no cumplamos. Es como ir al altar y decir sí acepto y al final de cuentas salir con otra. Sí, exacto. sí, eso de es hecho lo también que está curioso que se llame Hogar Seguro cuando fue No el es lugar seguro, en el que no es seguro, asesinaron. sí. Entonces, esto es curioso porque el Estado de Guatemala pues nuevamente se vio obligado a aceptar la culpa, no solamente por el hecho tan lamentable que sucedió ese día, sino porque ya había sido, se reconoció que había negligencia y habían abusos, una infinidad de abusos dentro de ese espacio. Entonces es muy triste que sigan sucediendo este tipo de cosas. Sí, y recalcando lo que estaban diciendo los compañeros, o sea, ¿por qué es de que se pronunciaron estas niñas? Por lo mismo de sus abusos. Exacto. violentos. Esto, por ejemplo, ahorita, de niños, bueno, en mi caso, en tu caso, pues hicimos berrinche por alguna cosa, obviamente, Sí. por un juguete Pero- o porque el primo llegaba a la casa y agarraba tus juguetes, bueno, etc. Hacíamos berrinche. Estas niñas no hicieron berrinche solo por rebeldía o solo porque obviamente se les dio la gana. Más bien hicieron esto como modo de protesta porque eran objeto de abusos, tanto
tanto sexuales, psicológicos, como lo mencionaba Ángel. Pues bien, estas niñas comenzaron a ponerle fuego a sus colchones a modo de protesta dentro de ese aula donde fueron encerradas, donde se dice que el personal de esta casa se tardó aproximadamente 7 minutos en abrir la puerta, cuando realmente testigos afirman de que se tardaron aproximadamente 45 minutos. Sí, 45 Exacto. minutos. Eso. Y el Sí. MP lo respalda. Sí, Sus investigaciones. exacto. Todo A ver. sigue muy mal, A sigue ver. siendo objeto de mucha crítica, no solo para nosotros, sino para todo el Estado. Ujú. Entonces, también es importante pues, pensar en para qué sirven los tratados si el Estado al final pues no los cumple. Bien, estos son más como para como este código de juego en donde si un jugador pues ya como que se está pasando, como que ya no Pues, está haciendo las del cosas juego. bien. Exacto, lo Sacar sacamos del juego. Entonces, para eso estamos aquí tratando de llegar a una conclusión de Pero es cómo- muy importante conocerlos. Si no conocemos, no podemos hacer nada. Por eso es muy, muy bueno informarse sobre esto. Y eso resulta un poco, bueno, claro, porque dentro del sistema educativo no hay clases o talleres que informen Exacto. sobre Sí, tratados exacto, internacionales. Exacto, sobre nuestro- exactamente. sí. Exactamente. Bueno, a modo ya de despedida del programa, pues agradecerles a todos su atención. Y bueno, hasta aquí llegó el episodio. Ya saben que los tratados sí existen, las garantías también, pero nosotras debemos de exigirla. Porque es como tener wifi y que al final de cuentas no te den la contraseña. Exacto. Entonces pueden compartir este episodio y suscribiéndose, compártalo con sus tías, con algún familiar que diga, con sus ex, ya, a modo de volver a hablarle, ¿no? Ya vieron que en migaja se hace el pan. Exacto. Pero pueden compartirlo con sus familiares que dicen que no existe ley en nuestro país. Sí existen, solo que hay que saber nosotros sobre eso. Y nos vemos en una próxima edición donde tal vez hablaremos de política o de cómo sobrevivir al sistema que te encarcela solo por protestar. Así que muchas gracias y este es Derecho y Al revés.